Hermanos, a partir de hoy y durante los próximos domingos vamos a estar estudiando, ahí vemos ¿me acompaña ahí? La primera carta de Juan. La primera carta de Juan. Y para iniciar, pues vamos a hablar del autor. Pero antes, los invito para que busquen la primera carta de Juan, ¿cierto? Primera carta de Juan está localizada entre ¿qué? El Génesis y el Apocalipsis, ¿no? Por ahí está. No, está llegando ya al Apocalipsis, creo que 1, 2, 3, 4 libros antes del Apocalipsis. Está pegadito al Apocalipsis, la primera carta de Juan. Y mientras lo buscan, entonces vamos a ir hablando del autor. El autor es el apóstol Juan, nuestro hermano Juan, por la fe, nuestro hermano. Recordemos que él formaba parte de esos 12 que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y recordemos también que Juan fue el que escribió el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Juan, el Apocalipsis, y también se le atribuyen las dos siguientes cartas, ¿no? La segunda y la tercera carta de Juan. Y Juan fue el último apóstol que estaba con vida al momento que se escribió esta carta. Los demás ya habían muerto. Y también, hermanos, recordemos que dentro de los 12 apóstoles, Juan ocupaba un lugar muy especial, ¿cierto? Por eso se le llamó, se le escribe como él, discípulo amado. Y él fue protagonista a primera mano de las grandes hazañas, de los grandes prodigios que hizo nuestro Señor. Él estuvo a su lado y todo eso él lo deja claramente manifestado en cada uno de sus escritos. Y aunque Juan pasó gran parte de su juventud en Palestina, estuvo por allá en Palestina, esa región se volvió peligrosa, tanto para los cristianos como para los judíos, después de la destrucción de Jerusalén y de su templo, ¿sí? Más o menos por ahí en el año 70 después de Cristo. Y la tradición cuenta que debido a esa persecución, Juan abandonó Palestina y se fue a vivir a Éfeso. Y allá vivió los últimos años de su vida en Éfeso. Por eso los historiadores creen que Juan pudo haber escrito esta carta en Éfeso, más o menos en los años 70 y 100 después de Cristo. Un rango bastante grande, pero es aproximado. Entre 70 y 100 después de Cristo escribió esta carta. ¿Y a quién iba dirigida esta carta? Esta carta iba dirigida a los creyentes de esa época. De los escritos que vamos a estar estudiando durante todos estos domingos, se deduce que la carta iba dirigida a los creyentes de esa época, aquellos que tenían comunión juntamente con los que habían vivido y habían oído al Maestro. Por eso en este estudio, como es dirigido a los creyentes, vamos a ver en los próximos domingos, hoy también creo que alcanzamos a ver, en los próximos domingos vamos a ver cómo Juan se refiere a los oyentes como amados, como hermanos, como hijitos. Estarán ahí en la carta. Pero no solamente es para los creyentes de esa época, si es para los creyentes, es para los creyentes de todas las épocas. Entonces, esa palabra también es para nosotros, así que estemos muy, pero muy atentos a esa palabra. Entonces vamos a leer los primeros 4 versículos del primer capítulo de esa carta. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Los que tienen Biblia me siguen ahí, si no, también aparece en la pantalla. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, al analizar estos 4 versículos, así rapidito, y lo vamos a estar profundizando durante los estudios que vamos a realizar los próximos años, vemos cómo el apóstol Juan, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, nos aclara, nos declara las razones por las cuales escribió esta carta, ¿no? Y ahí las traigo. Primero, para confirmar la existencia de nuestro Señor Jesucristo desde el principio de las cosas. También para reafirmarle a los cristianos que Jesucristo se manifestó y hay vasta evidencia de ello. Y para dejarnos bien claro la manera como es que llegamos a tener verdadera comunión con el Padre a través de su Hijo Jesucristo y una verdadera comunión con los demás creyentes. Entonces, hermano, esas son las razones por las cuales se escribe esta carta. La primera, para confirmar la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. La segunda, para reafirmarnos que Jesucristo no solamente es Dios, sino que Jesucristo también se manifestó en forma humana. O sea, Jesucristo es también totalmente un ser humano, 100% humano. Y también para dejarnos claro que podemos tener comunión con el Padre a través de su Hijo Jesucristo, y también que podemos tener una verdadera comunión entre nosotros. Y ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Ahí lo vemos. Tema: todo creyente en Jesucristo debe mantener una estrecha, una íntima y permanente comunión con Dios. Una íntima y permanente comunión con Dios. A eso estamos llamados. Y debemos aclarar que cuando se dice comunión, se refiere a una relación precisamente eso, íntima, ¿no? Personal con Dios, lo cual significa que conocerle, significa amarle y sobre todo obedecerle. ¿Y por qué debemos mantener esa estrecha y permanente comunión con Dios? Ahí vemos el primer punto que vamos a tratar: para mantenernos firmes en nuestra fe, para mantenernos firmes en nuestras convicciones. Por eso debemos mantener siempre esa relación, esa comunión íntima con Dios. Entonces, hermanos, miremos que a finales del siglo I, ahorita estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, en el siglo I, ¿qué pasó? Para ese tiempo, que era el tiempo en el cual el apóstol Juan escribía esta carta, comenzó a meterse, a infiltrarse, digamos así, en las iglesias de Cristo unas doctrinas extrañas. Es mal que eso no es sino en esa época. Unas doctrinas extrañas empezaron a meterse en la iglesia. ¿Y qué era? Eso era el resultado de una mezcla de unas filosofías helenísticas combinadas con unas tradiciones religiosas orientales. Y eso en conjunto se le dio el nombre de gnosticismo. Entonces, el gnosticismo estaba infiltrando las iglesias de Cristo. Y tenemos que el gnosticismo, ahí traigo una, es un nombre derivado de la palabra griega llamada gnosis. No sé si usted ha escuchado el gnosis, la gnosis, que significa conocimiento. La gnosis tiene que ver con el conocimiento. Entonces, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a estas iglesias precisamente que estaban siendo infiltradas por estas nuevas doctrinas que estaban afectando a la iglesia. Y para entender un poquito de qué se trata esto, vamos a mirar unos postulados del gnosticismo que estaban dando. Entonces, en primer lugar, los gnósticos aseguran que la materia es mala y el espíritu es bueno. Ese es uno de los postulados de ellos.
Entonces, como resultado de esa teoría de que la materia es mala y el espíritu es bueno, entonces pasa. Los gnósticos creían que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande que se pudiera hacer, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la vida real existe solamente en el reino de los espíritus. Por eso, hermanos, la gente no se preocupaba por su ética personal. Entonces, ¿por qué? Porque ellos decían que como el espíritu era puro, no podían ser contaminados por el pecado terrenal. Por consiguiente, ellos, ¿qué hacían? Se conducían y vivían en inmoralidad. En otras palabras, como yo, vivían como les daba voluntad. Entonces, pecaban, pero ellos decían que eso no afectaba su espíritu porque independizaban. La pregunta, hermanos, en esta mañana es: ¿será que hoy día no sucede algo similar? ¿Cuántos pecan deliberadamente, no? ¿Sí? Lo común, ¿no? ¿Cuántos se pecan en fornicaciones, en adulterios, por ahí en negocios ilícitos, por ahí con lo que llaman torcidos, por ahí? Y qué bendición, me quedó una platica, pero un torcido. ¿Y qué pasa? ¿Creen que no pasa nada? No pasa nada. ¿Creen que pueden engañar a Dios? Ojo, hermanos, porque consciente o inconscientemente estamos practicando en nuestras vidas precisamente esos postulados gnósticos. Y por eso Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en esa primera carta amonesta a los hermanos de la época y nos amonesta en esta mañana a nosotros. En primera de Juan 2:4 nos dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan, que lo vamos a estar profundizando más adelante en otro estudio. Y en primera de Juan 1:8 también: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero también, hermanos, vemos otro postulado que dice que los gnósticos afirman poseer un elevado conocimiento, una verdad superior dada a conocer solamente a unos pocos, adquirido no en la Biblia, sino en algún plano místico superior de la existencia. Ellos, por inspiración divina, le eran reveladas muchas cosas, decían. Entonces, los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, ¿sí? Se consideraban los iluminados y por lo tanto se creían superiores a los demás, ¿no? Incluso a los otros creyentes, porque se acuerdan que estamos hablando aquí de la iglesia, ¿no? Estaban infiltrando la iglesia. Entonces ellos se creían los iluminados y se creían superiores a otros creyentes que no disfrutaban de la noche, ¿no? Y por tanto los despreciaban, los rechazaban, ¿no? Usted no pertenece a nuestra élite, nosotros somos los iluminados, los otros no. Eso se está dando en la iglesia primitiva. La pregunta en esta mañana es: ¿no sucede hoy en día algo parecido? No se guiaban por la Biblia. Ahora, ¿a cuántos les da pereza o flojera estudiar la Biblia? ¿Qué problema para estudiar la Biblia, no? Pero sí, eso sí, vivimos pendientes de ¿qué? De revelaciones en sueños, ¿no? No, sí, eso es gente que escucha uno, nunca lee la Biblia, pero eso le viene contando: hermano, el Señor me reveló, anoche me reveló, de señales extraterrestres por ahí. Eso sí, no lee la Biblia, pero ya andan pendientes de los horóscopos, ¿no? ¿Qué me trae para hoy? Y hermanos, y después salen con el cuento de que Dios les reveló. Y hermanos, o sea, no estoy hablando de afuera, estoy hablando de creyentes. Juan estaba hablando
a los creyentes que estaban haciendo esas prácticas. Y esas prácticas las observamos también hoy en día. Hermanos, lo revelado ya está. Lo revelado el Señor nos lo dejó ahí en la Biblia. Entonces no empecemos a buscar cosas extrañas, éxtasis, revelaciones, ¿no? Por otra parte, miren, ¿cuántos, y se mira eso, ¿no? ¿Cuánto en verdad estudian la Biblia y saben mucha Biblia? Pero entonces, como dice la palabra, ¿no? Mucho conocimiento envanece. Entonces, como sé mucha Biblia, entonces yo me creo el súper espiritual, ¿no? Eso casi que camino por el aire, súper espiritual. Y entonces los otros no. Entonces, como yo soy el súper espiritual, entonces puedo juzgar a los demás, despreciarlos, rechazarlos, ¿no? Es que usted no me da la talla. Entonces, ojo, hermanos, porque nos puede pasar como un cuento del hermano Chompira, ¿no? El hermano Chompira se creía muy súper espiritual, ¿no? Se creía muy bueno, muy santo, ¿no? Y una vez, en una oración, ¿no? Todo prepotente, creyendo eso, ¿no? Que era muy santo, muy bueno, que no tenía nada de malo, le dijo al Señor: Señor, quita todo lo malo que hay en mí. Que no iba. ¿Y saben qué hizo el Señor? Lo desapareció, ¿no? Entonces, bueno, menos mal que eso es un cuento, ¿no? Eso no es un cuento. Pero si fuera realidad, eso es lo que el Señor haría con nosotros, hermanos. Desaparecernos por nuestra maldad. Gracias a Dios que Él obra con misericordia con todos y cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, recordemos lo que nos dice 1 Juan 2:9. Uy, ¿qué pasó? Uy, hermano, ya está terminando con la enseñanza. 1 Juan 2:9, aunque yo los veía así como extrañados, ¿no? 1 Juan 2:9. Todos aquí atenticos, porque dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Eso le decía él a esos hermanos, digamos, a esas personas que estaban infiltrando en la iglesia, creyendo en súper espirituales y aborreciendo a los demás porque no eran los iluminados. Entonces, el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Vamos a ver otro postulado del gnosticismo. El gnosticismo enseña que la salvación se gana a través de la adquisición del conocimiento divino. Y eso estaba confundiendo a muchos en la iglesia, diciendo que la salvación había que ganársela, pero solamente a través del conocimiento divino. O sea, solamente era para los iluminados, los que experimentaban esa gnosis especial, ¿no? Solamente para ellos. Pero hermanos, hoy en día también hay muchos que dudan de la salvación. Tal vez no creen que es a través del conocimiento divino, pero creen que hay que hacer una cosa o hacer otra cosa para merecer la salvación. No creen que el sacrificio de Cristo en la cruz ha sido total, suficiente para salvarnos. Y eso se ve hoy en día también en las iglesias. Se cree que la salvación todavía hay que ganarse. Gracias a Dios que nos ha puesto en esta iglesia en la cual siempre recalcamos y enseñamos lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que la fe es por la fe en Jesucristo. Recordemos Efesios 2:8-9, para que nos vean. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Entonces la salvación, hermanos, es un regalo, es un don de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. ¿Ok? También otro postulado es que el gnóstico se guía por una serie de pensamientos, visiones humanas
y usa unos escritos conocidos como los evangelios gnósticos, que aseguran ser los libros perdidos de la Biblia. Y hermanos, así como lo hacemos siempre aquí desde este púlpito, de esta iglesia, hacemos el llamado para no dejarnos engañar y reconocer como única fuente de la verdad a la Biblia, que es la inspirada, es la inerrante palabra del Dios viviente. De hecho, nosotros aquí nos llamamos solamente por la Biblia, porque es la palabra revelada de Dios para nosotros. Recordemos lo que nos dice 2 de Timoteo 3:16, ahora sí, ya me lo alcancé, hermano, ahí va. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar. Vamos a estudiar la Biblia. Si no lo estamos haciendo, hermanos, es momento de replantear. Le dedicamos mucho tiempo a otras cosas. La idea es que empecemos a estudiar la palabra de Dios para no ser engañados. Vamos a ver otro postulado de los gnósticos, y este sí era bastante contrario a la doctrina del cristianismo, ¿sí? A los gnósticos les repugnaba el concepto cristiano de que Dios se hiciese hombre. Recuerda que el primer postulado vimos de que ellos creían de que la materia era mala y el espíritu era bueno. Entonces, como ellos creían que el cuerpo físico era malo, ellos se veían obligados a negar que un Dios puro pudiese tomar un cuerpo. Un Dios puro pudiese tomar un cuerpo malo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Como estaban dentro de la iglesia, entonces algunos resolvieron el problema diciendo que no, lo que pasa es que Jesús nunca había sido verdaderamente un ser humano. No, Jesús no fue ser humano, sino que había sido algo así como un fantasma, ¿sí? Una aparición temporal de Dios que solo parecía ser un humano, pero no, creo que no era uno. Unos dijeron eso. Otros dijeron no, pues lo que pasa es que estaba Jesús humano, entonces Dios descendió sobre Jesús en el bautismo, pero luego lo dejó antes de que fuera crucificado. Entonces el apóstol Juan, como era un testigo presencial que gozaba de una relación íntima y personal con nuestro Señor Jesucristo, debatió ese tema con los gnósticos, afirmando que Jesús era Dios, pero también era totalmente un ser humano. Y ese es el segundo punto que vamos a tratar. Dice: todo creyente, el tema, en Jesucristo debe mantener una estrecha, una íntima y permanente comunión con Dios. ¿Para qué? Para testificar de la deidad y de la humanidad de Jesucristo. Y eso fue lo que hizo el apóstol Juan. Vamos ahí en la primera carta de Juan, versículo 1:1, vamos a leerlo otra vez. Primera de Juan 1:1. Bueno, ahí está, en todo caso en la pantalla dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, hermanos, Juan, al ser uno de los apóstoles originales, digamos así, ¿no?, de Jesucristo, ¿no? Juan era un testigo presencial, un testigo especial del Salvador resucitado. Y en ese primer verso nos afirma que nuestro Señor Jesucristo, dice, el verbo de vida, ha existido desde el principio de todas las cosas, lo que era desde el principio. El verbo de vida ha existido desde el principio, lo cual quiere decir que es eterno. Y si es eterno, entonces Juan estaba reconociendo la deidad de Jesucristo.
Y el apóstol Pablo también nos enseñó lo mismo, ¿no? Colosenses 1:16, vamos a leer Colosenses 1:16. Hay muchos más versículos que confirman la deidad de Jesucristo, pero más. Dice, porque en Él, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, como les decía ahorita, hay gran cantidad de versículos que nos confirman que Jesucristo era Dios. Pero hasta ahí vamos bien, ¿sí? Pero también hay bastante evidencia de que Jesucristo fue un ser totalmente humano. Volviendo al pasaje, vemos cómo Juan declaró, vamos a mirar el pasaje, eso, mire. Él dijo que había visto, había oído, había tocado personalmente a Jesucristo. Y ahí está resaltado. Al decir que lo hemos oído, no estaba expresando especulaciones o lo que le habían contado. No, es que a mí me contaron tal cosa. Queda tonto la duda. No. Está diciendo lo que hemos oído. Entonces está hablando del hecho de que había escuchado realmente al Señor Jesús de primera mano. Había oído su voz. Y al escucharle, había escuchado a Dios. Recordemos Mateo 16, 13 al 17. Ahí lo vemos. Cuando dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea se dice, ¿no? Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y escucharon a Jesús decir, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces habían oído directamente a Jesús. Pero el versículo continúa diciendo, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos visto con nuestros ojos. Entonces, a los apóstoles no solamente lo habían escuchado hablar, sino que también lo habían visto, y dicen, lo habían visto con nuestros propios ojos. Están ratificando la presencia de ellos al lado de Jesús. ¿Y qué es lo que habían visto? Pues habían visto que los grandes prodigios y los grandes milagros que el Señor había hecho, ¿no? Mientras estuvo con ellos, ¿no? Habían visto cuando sanaba que a los enfermos, a los leprosos, a los ciegos, a los sordos, ¿no? Cuando resucitaba a los muertos, entre ellos ¿a quién? A Lázaro, ¿no? Cuando alimentó a los 5,000 con los 20 panes y los 30 peces. Ah, ¿no? Ah, bueno. Listo, no, aquí están ahí pilas, ¿no? Entonces sí. Y cuando calmaba también las tempestades, ¿verdad? Que decían ellos, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? ¿Sí? Todo eso lo habían visto. No se lo habían contado. Es más, el apóstol Pedro se refirió a la bendición de haber visto al Señor. Él mismo lo vio. Y lo escribió en 2 de Pedro 1:16, dice así. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, no es así, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
O sea, ellos no estaban contando lo que le contaron, ¿no? Lo vieron con sus propios ojos. ¿Ok? Entonces, lo habían oído, lo habían visto. Y el versículo continúa diciendo, lo que hemos contemplado. Lo que hemos contemplado. La palabra griega que utiliza ahí en contemplado es algo, significa mirar con atención, mirar de cerca, examinar alguna cosa con atención. Eso significa en la palabra griega. Entonces Juan lo que estaba diciendo era que durante esos 3 años que duró con el maestro, había estado contemplando a Jesús, es decir, lo había estado mirando de cerca, había estado examinándolo con atención. Entonces no lo podía engañar, era un testigo presencial y estaba ratificando de que Jesús era un hombre como todos nosotros. El versículo 1 termina diciendo, y está en rojito, palparon nuestras manos, palparon nuestras manos. Entonces Juan estaba diciendo que ellos hicieron más que simplemente oírlo o verlo o contemplarle a la distancia, ¿no? Ellos le tocaron. Es más, hermanos, recordemos que el mismo apóstol Juan, ¿qué hizo en el aposento alto? Exacto, el hermano hizo así, se recostó sobre su pecho. Entonces pudieron tocar, palpar. Recordemos también que después de la resurrección, el mismo Señor Jesús en Lucas 24, 39 y 40, Lucas 24, 39, se les apareció y les dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Eso es después de la resurrección. El Señor había sido crucificado, había sido sepultado, ¿cierto? Y claro, ellos al verlo, pues ahí sí, imagino que creían que era un fantasma. Pero el Señor les dice, miren, palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. O sea, Jesucristo fue humano aquí en la tierra, pero después de su resurrección, bien. Por eso nosotros decimos de que Él está vivo. Él está vivo todavía. Entonces, hermanos, el apóstol Juan, al decir que lo hemos tocado con las manos, lo que estaba era confirmando precisamente eso, que Jesús tenía un cuerpo normal, con carne y huesos, como cualquier ser humano. Entonces, estaban precisamente combatiendo esa falsa doctrina de los gnósticos de que decían de que Jesús no era un ser humano. Vamos a continuar leyendo el versículo 2 de la primera de Juan 1:2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, hermanos, vemos en este versículo que la vida que se ha manifestado, dice la vida fue manifestada. La vida que dice y que fue manifestada es precisamente la de nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida eterna, Él es la vida eterna. Estaba con el Padre, dice, estaba con el Padre, o sea, desde antes del principio de creación de este mundo. Entonces, eso da a entender de que Jesucristo es Dios, pero que se nos manifestó en carne para traernos ¿qué? Salvación, para darnos vida. Porque si Él no se hubiese hecho un ser humano, no podríamos estar aquí contando el cuento. No podríamos haber sido redimidos del pecado. El apóstol Pablo también hizo referencia a esto cuando escribió en Filipenses, ahí está, Filipenses 2, del 5 al 8.
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, hermanos, en resumen, vemos que producto de esa relación personal, esa relación íntima con el Señor Jesucristo, Juan da testimonio de la verdadera humanidad de Jesucristo. Dice que Jesús no simplemente aparentó ser hombre, como decían ellos, ni que sencillamente trató de identificarse con el hombre, sino que Jesús es, hasta el día de hoy, un verdadero hombre. Nació y vivió entre nosotros, y resucitó y está vivo. Recordemos en Juan, no sé si es en el Evangelio de Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso lo está contando Juan, que es un testigo presencial, estuvo con el Maestro. Hasta aquí podríamos decir nosotros, ay hermano, pero ¿usted no ha pensado eso? Si yo hubiese estado allá, hubiese estado caminando junto a Jesús, ¿sí? Así como lo hicieron los apóstoles, que lo vieron, que lo palparon, que lo escucharon personalmente. Si hubiese estado allá, no, si hubiese estado, entonces la vida cristiana sería mucho más fácil, ¿cierto? Estar uno al lado nuestro. Pero hermano, en esta mañana el Señor nos está diciendo que como creyentes por la fe en Jesucristo, nosotros también podemos tener esa comunión con Él. Podemos tener esa relación íntima con Él. O sea, lo podemos ver, lo podemos escuchar, lo podemos contemplar y palpar a Jesús por medio de su palabra, por medio de la oración y por medio de su Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros, los creyentes. Entonces recordemos, hermanos, que en 1 de Pedro 1:8 nos dicen a nosotros, vosotros que lo amáis sin haberlo visto físicamente, creyendo en Él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y también en Juan 20:21 dice, porque, cuando le dijo allá a Tomás, ¿no? Porque me has visto, Tomás, creístele. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Hermanos, el Señor nos está diciendo, somos bienaventurados. No lo hemos visto, como ellos lo vieron, pero hemos creído. Entonces, es una bendición del Señor. Entonces, hermanos, hoy estamos viviendo por fe. Estamos viviendo es por fe. Y el Señor puede ser tan real para nosotros como lo fue para sus apóstoles. Entonces eso involucra ¿qué? Verlo, oírlo, palparlo espiritualmente. Pero ¿qué debemos hacer, hermano? Debemos establecer como norma de nuestra vida el estudio y la obediencia a la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios para poder tener una relación íntima con el Señor, para poderle conocer. Pero eso, ¿qué es lo que pasa? Eso implica tiempo, indica dedicarle tiempo al estudio de la palabra. Y ese es el problema, que tiempo no hay, decimos, tiempo no hay. Usted sabe, los quehaceres de la casa, trabajo, la U, no, por eso nos absorben. La TV, ¿no? Entonces, hermanos, el llamado es a establecer como norma de nuestra vida el estudio y la obediencia a la palabra de Dios. Mira, hermanos, hoy en día, al igual que en los tiempos del apóstol Juan, están proliferando, dicen, ¿no? Proliferando los falsos maestros y las falsas doctrinas. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Ojo ahí con esa doctrina de la prosperidad,
con la doctrina esa de pare de sufrir, con la doctrina de que salvación por obras, la doctrina, el ecumenismo, el ecumenismo, ahora sí, todos creemos en el mismo Dios, entonces podemos mezclarnos. Ahora con esto de ideología de género, cuidado, y otros. Entonces, hermano, miren, ojo con esas cosas. Ustedes lo han visto, no estamos aquí inventando cosas. Voy a traer una imagen, miren. Eso es un claro ejemplo. Dice, él es pastor y autor que tanto aconsejó a los jóvenes sobre la pureza sexual, ahora asiste a una marcha del LGTBI para apoyar abiertamente el matrimonio gay. Sí, hermano, entonces eso se está dando y están engañando a muchos. Por eso los estamos invitando para que no falten estos domingos para seguir estudiando la primera carta de Juan. Más adelante vamos a estar estudiando precisamente esos falsos maestros. Y Juan en la primera carta nos dice, estaban con nosotros y salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de los nuestros, no eran de aquí, pero estaban metidos en la iglesia y están haciendo mucho daño. Por eso el llamado, hermanos, en esta mañana es aquí, a mantener una estrecha, una íntima, una permanente, una continua comunión con Dios a través de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos mantengamos firmes en las enseñanzas de la palabra y no seamos engañados, ¿sí?, por falsas doctrinas. Siguiendo el estudio, vemos que todo creyente en Jesucristo debe mantener una estrecha, permanente comunión con Dios. ¿Para qué? Para tener comunión con los demás creyentes. Tener comunión con los demás creyentes. El versículo 3 de la primera carta de Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Mira, hermano, ahí subrayé en rojo cómo inicia el versículo, ¿sí? Dice, lo que hemos visto y oído. Si ven que en los 3 versículos casi que se repite eso, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Podríamos preguntarnos, pero bueno, ¿por qué se repite esa expresión? Porque hemos visto y oído. Y la respuesta está ahí en la parte de abajito, lo que está en rojo. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, para que tengáis comunión con nosotros. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo aquí Juan es que los cristianos, al tener una comunión con Dios a través de Jesucristo, también podemos tener una relación de compañerismo entre nosotros. Es decir, podemos tener una relación de compañerismo. Y antes de continuar, quiero hablar de la palabra que se refiere aquí como comunión. Esa es derivada de es traducción de la palabra griega que le dicen koinonia. Bueno, ¿se han escuchado koinonia? Koinonia. Se la usa mucho Pastor José Manuel. Koinonia. Entonces, ¿qué quiere decir koinonia? Quiere decir que contiene la idea de que compartir algo que tenemos en común. Algo en común. Entonces, el compañerismo cristiano, hermano, significa compartir lo que tenemos en común. ¿Y qué es lo que tenemos en común? Digamos así, las cosas de Cristo. Eso es lo que tenemos en común. Entonces, para poder tener un compañerismo cristiano, lo primero que debemos hacer es conocer al Señor Jesús.
Eso es, porque si no conocemos al Señor Jesús, no podemos tener un compañerismo cristiano. Y conocer al Señor Jesús no solamente es saber algo acerca de Él, ¿no? Algo saber, ¿no? Sino conocerle como nuestro Salvador. Porque eso nos da la facultad de ser llamados hijos suyos, pertenecer a esta familia. Porque la comunión, precisamente el compañerismo, es para los creyentes. Entonces lo primero que debe hacer es conocerle como Salvador personal. Pero lo que pasa, hermanos, es que hoy en día se ha perdido el verdadero significado de la palabra comunión, de compañerismo, de coinonía. Generalmente se piensa que compañerismo, coinonía es vida social. Es vida social, es eventos, es comidas, conversaciones, pero de la farándula. Miren, hermanos, desafortunadamente debemos reconocer que hemos convertido la iglesia ¿en qué? En un club social y deportivo. En un club social y deportivo, ¿no? Realizando puras actividades para sentirnos bien y pasar el tiempo. No estoy diciendo que malo hacer actividades, no, pero el propósito de las actividades, ¿qué es? Solamente pasar tiempo y sentirnos bien. No. Ojo con eso. También, hermano, debemos reconocer que no tenemos coinonía, no tenemos comunión. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos la mirada, es en las personalidades, en los gustos, en las interpretaciones, en la forma de hacer las cosas, en los estilos de hacer las cosas, ¿no? Y como aquel no lo hace como yo quiero, entonces ahí viene el problema. Entonces el llamado en esta mañana, hermanos, es a que a pesar de nuestras diferencias, porque somos diferentes, el Señor a todos nos hizo diferentes, y gloria a Dios por eso, hermano. Entonces, a pesar de nuestras diferencias humanas, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos poner nuestra mirada en las cosas que tenemos en común. Y como creyentes, ¿qué es lo que tenemos en común? Es compartir todo lo que tenemos en común. Y ahí traemos un listadito. Traje un listadito nomás. Listo, mire. Ahí está el listado. Compartimos un mismo Señor. Romanos 10:12, ¿no? Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Compartimos, ¿qué más? Compartimos un mismo cuerpo, ¿sí? La iglesia. Romanos 12:4-5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué más? Compartimos un mismo propósito. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Compartimos un mismo Padre. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Compartimos, ¿qué más? Un mismo espíritu y un mismo bautismo. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos vio a beber de un mismo espíritu. Compartimos también una misma esperanza, ¿no? Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, dice así en Efesios. Compartimos el mismo amor. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Qué más compartimos? Compartimos la misma salvación. Ahorita recordamos Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, lo compartimos. Compartimos la misma vida en Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y compartimos el mismo futuro, hermanos. Entonces, un día vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces, y la lista puede seguir, ¿no? Pero ustedes ven, mis hermanos, mire, tenemos muchas más cosas en común de lo que pensamos. Y son factores de mucho más peso que nuestras diferencias personales. Entonces, hay que compartir, eso se llama comunión, compartir lo que tenemos en común. Eso es lo que tenemos en común. Pero también, hermanos, debemos reconocer que se nos hace difícil vivir en comunión. ¿Por qué? Porque precisamente no nos gusta compartir. Eso es. Es que nuestra naturaleza egocéntrica, ¿no? ¿Qué pasa? Nos lleva a decir, no, es que primero me sirvo yo segundo, también me sirvo yo tercero, pues yo. Y si sobra algo, pues también para mí, porque somos muy envidiosos, hermanos. Esa es nuestra naturaleza, ¿no? Envidiosos. Nos pasa como el hermano Chompira, ¿no? Chompira, el Señor le iba a conceder un deseo, le dijo, yo le voy a conceder un deseo, es un cuento, ¿no? Un deseo, pero lo que usted pida, al hermano le doy doble. Entonces empezó, ¿no? Si pido un carro último modelo, a mi hermano son 2. No. Si pido una casa, una cabaña que yo quiero, a mi hermano son 2. Y analizó muchas posibilidades y al final dijo, ya sé qué es lo que voy a pedir. Entonces, ¿qué va a pedir? No, que me saque un ojo. Claro, al hermano le iban a sacar los 2 ojos, ¿no? Entonces, menos mal que, como les dije ahorita, es un cuento, ¿no? Eso no pasa en la vida real, ¿cierto? Pero hermano, sí, somos envidiosos. Entonces, por eso se nos hace difícil vivir en comunión. Entonces, hermano, mire, lo que tenemos que tener claro es que el tema que nos lleva como creyentes a experimentar una comunión verdadera es Jesucristo. Ese es el tema, Jesucristo. Es decir, entonces la comunión para el creyente significa ¿qué? Que se reúne con otros creyentes, así como lo hacemos nosotros, pero es para compartir de Cristo, es para compartir de Cristo, para compartir las verdades y las experiencias cristianas, para eso es. Miremos la imagen, hermano, miremos una imagen que traigo. Miren, esa lengüota y esas orejotas. Eso debemos usarlo no para regar de los hermanos, hermano. Cuando venimos aquí, comunión quiere decir usar esa lengüota y esas orejotas. La lengüota, ¿para qué? Para compartir de Cristo, para compartir. Y esas orejotas más bien usémoslas ¿para qué? No para escuchar chismes, sino para escuchar la palabra de Dios. Vale, usemos así. Hermano, mire, acuérdese que la palabra del Señor nos dice que es que nosotros nos debemos reunir es para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, la comunión verdadera es compartir acerca de Jesucristo y de sus verdades. Bueno, sigamos el estudio. Vemos el verso 4. Vamos al verso 4, son 30 versículos que vamos a ver hoy. El cuarto nomás. Entonces, el cuarto dice, estas cosas lo escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y ese es el otro punto que vamos a tratar, hermano. Todo creyente en Jesucristo debe mantener una estrecha, íntima, permanente, continua comunión con Dios para tener completo gozo, tener completo gozo. Entonces, hermano, vemos que como resultado de la comunión con Dios y los creyentes se da el gozo completo. Y el gozo es un sentir permanente de optimismo y de felicidad basados en Dios. El gozo es permanente, debe ser permanente. Eso es contrario a lo que llaman alegría. El gozo es contrario a la alegría. La alegría es un sentir ¿qué? De optimismo y de felicidad, pero basado en las circunstancias. Y como las circunstancias cambian, entonces por eso yo estoy alegre ahorita y más tarde no sé, depende.
circunstancias varían, entonces la alegría varía. Pero el gozo debe ser permanente porque está basado ¿en quién? En Dios. Por muchas dificultades que hayan, problemas que hayan, yo siempre debo estar gozoso porque mi confianza está en Dios. Espera, ahorita cantamos, espera en Él y Él. Entonces, hermanos, el propósito de esta carta que estamos estudiando es que usted y yo podamos compartir todo aquello que proveniendo de una relación con Dios, con Cristo, haya llenado nuestra vida. Y no solamente nuestra vida, sino la de nuestros antepasados que vivieron junto a nuestro Salvador. O sea, que nos podamos gozar. Por eso él dice que en el versículo anterior que decía que tener comunión con nosotros. Y nos gozamos precisamente de eso. Eso que ellos vivieron allá, podamos vivirlo nosotros también, sentirlo como propio, ¿no? Que podamos gozarnos con lo que vieron nuestros hermanos los apóstoles, como si lo estuviéramos viviendo nosotros ahorita. ¿Es difícil? Un poquito. Y para ilustrar eso traigo una imagen. Miren. ¿Sí lo ven? ¿O sí sabían eso o hasta ahora les cayó de sorpresa? Miren, hermano, ¿quién nos alegró por eso, no? Todos nos alegramos y sentimos como propia esa victoria obtenida, ¿cierto? Eso decimos nosotros, ganamos el Tour de Francia, ¿eh? Y compramos que la camiseta, compramos la caramañola, la gorra y nos contagiamos de esa alegría. Ganamos el Tour. ¿Y usted corrió, hermano? ¿No? Usted subió ya el premio montaña, no hay otro, ¿no? ¿No? Es más, muchos ni sabemos montar bicicleta, pero la asumimos como si lo habíamos corrido nosotros, ¿cierto? Eso sí, nos apropiamos de eso. Cuando contamos, no, hermano, es que cuando iba subiendo y nos cansamos, y la neblina, el aire estaba pesado, y como estuviéramos nosotros allá, en esa situación, ¿cierto? Entonces, hermano, mire, la idea es eso mismo, que podamos nosotros gozarnos con las experiencias vividas por los apóstoles, que ellos fueron testigos presenciales, y las asumamos como nuestras, como las estuviéramos viviendo ahorita. Ese debe ser el resultado de esa comunión con Dios y los creyentes, ¿sí? Un gozo completo, un gozo completo. Y para concluir, dice, hermanos, como hemos visto, hoy en día también se ha producido una mezcla deliberada de tradiciones paganas falsas con las enseñanzas verdaderas de Cristo. Y muchos líderes religiosos están introduciendo ideas, conceptos y prácticas enteramente paganas dentro del cristianismo, que ha apartado a muchos de Dios, trayendo confusión, sufrimiento y división. Por eso es urgente atender el llamado que Dios nos hace en esta mañana. ¿A qué? A mantener una estrecha, una íntima, una permanente, una continua comunión con el Señor, estableciendo como norma de nuestra vida el estudio de su palabra y la oración. ¿Para qué? Para que podamos mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestras convicciones, para que podamos testificar de la obra redentora de Cristo y como resultado de esa comunión podamos vivir en un completo gozo. El Señor nos ayude. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque conocemos que ella es verdad. Y delante, Señor, de tu presencia queremos reconocer que no la hemos vivido como tú nos la enseñas, Señor. Hemos sido apáticos, perezosos para estudiar.